Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa Lili y de su servidor. Llegamos a ustedes a través de este video como Ministerio Aliento. Es nuestro ministerio a través de videos, reflexiones y escudriñar la escritura es muy vital, dice Jesús en un tiempo a los judíos, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Pero al venir a ustedes les pedimos que nos den sus oraciones de respaldo. Nosotros siempre recordamos a todos ustedes en oración. Oremos unos por otros. Especialmente oremos por la familia Groel, por Tony, Antonio, su esposo, por Georgina, por María Elena, por cada uno de los miembros de la familia que necesiten nuestro apoyo. Ustedes saben que la oración tiene impactos y efectos que van mucho más allá de lo que nos imaginamos. Porque esta es una comunicación que se la dedicamos a Dios, a favor de alguien que necesita el ánimo, el apoyo y la seguridad. Y por lo tanto nos une unos a otros, más nos acercamos unos a otros al orar unos por otros. Esto es lo que Jesús les dijo entonces en una ocasión. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero luego en el versículo 42 les dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y se los dijo, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 5, a los judíos que lo seguían, que querían ellos saber más de lo que él enseñaba. Y finalmente en el versículo 44 les dijo, ¿cómo podréis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y esta última frase, y no buscáis la gloria que viene del Dios único, es en lo que se va a basar nuestra reflexión de hoy. ¿Qué significa buscar la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo buscamos la gloria que viene del Dios único? Ahora, Jesús aquí hace una gran distinción entre los halagos y las, declaraciones de admiración que nos damos unos a otros cuando nos encontramos. Todo es muy bonito, todo el ser humano le encanta eso, ser aceptado, ser valorado. A todos nos gusta recibir buenos elogios. Pero aquí Jesús está hablando de algo que va mucho más allá de simplemente ser agradable unos a otros y apreciarnos y valorarnos, que es lo bueno. Dios quiere que haya unidad, Dios quiere que estemos unidos y que nos respetemos unos a otros. Pero Jesús aquí hace una distinción entre la gloria humana terrenal y la gloria que solo pertenece a Dios. Y nuestra reflexión hoy en día va a venir en la epístola de los Corintios, en el capítulo 1, si ustedes tienen la Biblia, ahí nos vamos a quedar. Ahí vamos a reflexionar hoy. Y quisiera decirle a ustedes que los Corintios fue la iglesia más pentecostal, más carismática, más dada a los dones, más, ansiaba, deseaba los dones del Espíritu, porque de todas las epístolas, este es donde Pablo escribe y nos muestra mucha de su enseñanza sobre la operación del Espíritu de Dios en la comunidad cristiana. Y al escribirles el apóstol Pablo esta carta, si ustedes primero van, 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos, les dice a los corintios, por los de Cloé. Cloé era una líder seguramente de alguna otra congregación, de alguna otra iglesia, otra comunidad,
todas las iglesias en ese momento, primer siglo, en los años 50. Esta carta pudo haberse escrito alrededor del año posiblemente 52, el año 55 quizás inclusive. La primera epístola del apóstol Pablo se escribió en el 51. Esta epístola se escribe en el 55. Y la primera es a los hermanos en Filipo, los filipenses, donde se encuentra el himno más antiguo de toda la comunidad cristiana, que es el capítulo 2 de Filipenses. Pero este es en otra ocasión podemos entrar en esto. Ahora, lo que queremos nosotros ver aquí es, si ustedes se dan cuenta, es que la iglesia en Corintio estaba dividida, al menos lo que la carta nos dice, en 4 grupos. Dice, unos dicen que son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas y otros de Cristo. Había una gran división. Para yo poderles indicar a ustedes uh, uh, el propósito de esta carta eran varios temas. Estos primeros 2 capítulos al menos, hasta el 4 quizás, es acerca de que la iglesia no puede estar dividida entre los que siguen a uno o los que siguen a otro. Muy parecido a lo que ahora son denominacionalmente la iglesia está dividida. ¿Sí? Muchos dicen que tienen más verdad que otros, muchos dicen que ellos verdaderamente tienen más tradición que otros. La realidad de todo esto es que fueron 23 años más tarde que el apóstol Pablo escribe esta carta después de las palabras que Jesús les dice a los judíos en el Evangelio de Juan, de acuerdo al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 1, versículo 21 es nuestra cita en la que vamos a reflexionar. Y dice, la tienen ustedes ahí en la pantalla, pues ya que en la sabiduría de Dios, es una frase, coma, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, coma, en la segunda frase, conclusión, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso se los escribe a los corintios. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dejar este versículo ahí. Ustedes pueden reflexionar un poco en él, pueden procesar esto para que lo entendamos un poco, quizás, porque es bueno digerirlo detenidamente. Y déjenme hablarles a ustedes, como ya antes les mencioné, sobre la comunidad de Corinto, los corintios. Ellos estaban prácticamente en la cuna de los pensadores filósofos antiguos, griegos. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los cuadros rojos abajo, donde dice Platón y Sócrates, a muchos de nosotros hemos escuchado de ellos en las escuelas. Aristóteles hacia arriba, en el otro cuadro rojo que está hacia el norte, hacia más arriba. Todos y cada uno de estos filósofos fueron muy reconocidos, muy admirados, muy seguidos, inclusive sus ideas, sus pensamientos. Y esta es prácticamente el fundamento de nuestras culturas en el continente americano. En nosotros, como por ejemplo en Latinoamérica, México, Guatemala, El Salvador, toda esta parte, toda América, hasta inclusive Estados Unidos como hacia arriba, Canadá, en fin. La corriente europea vino a nosotros y los que vinieron aquí en el norte a formar estos países como lo es Estados Unidos, vinieron con esos pensamientos, porque todas estas culturas fueron impactadas por la filosofía griega.
como se dice, entre Grecia, entre Roma, que se inventa la república, que se inventa la democracia y se describe, pero viene de los filósofos griegos. Alguien dijo que Grecia fue conquistada por el imperio Roma más tarde, porque en un tiempo fue un imperio también, imperio griego, pero luego Roma conquistó a Grecia y todas estas áreas del mundo antiguo, pero Grecia conquistó a Roma a través del pensamiento, de la filosofía griega, en fin. Y si ustedes ven este mapa y ven la flechita de donde está Platón hacia arriba, apunta hacia Atenas. Atenas era el centro de la reunión de filósofos y pensadores antiguos. Ahí es donde estaba el Partenón, estaban los diálogos y las participaciones de todas las personas que venían a dialogar sobre no solamente los gobiernos, porque el gobierno y la deidad estaban unidos en aquel entonces, y las corrientes filosóficas, las corrientes teológicas de tiempos antiguos. Y si ustedes ven Atenas y ven hacia abajo, está un estrecho pequeño y ahí es donde se encontraba Corinto. Corinto era un lugar estratégico para los romanos en el primer siglo, porque por ahí pasaban todos los barcos que iban a atravesar, que era como un pequeño canal que iban a atravesar hacia el otro lado del océano y no bajar y darle vuelta a ese territorio, toda esa costa, porque era como alrededor de 200 millas más o menos de distancia que se iban a ahorrar pasando por ese estrecho que son como alrededor de 3 millas de distancia. Y esto era muy eficaz, muy práctico para la economía. Y por ahí, por Corinto, pasaba todo tipo de persona, cultura, nacionalidad. Y los corintios, en las epístolas del apóstol Pablo, fueron los que se han dado más digamos, a lo carismático. Carisma del griego quiere decir las manifestaciones espirituales de Dios. Y Pablo trata con ellos sobre las lenguas, sobre los dones, sobre la iglesia, sobre la reunión. Si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 12, Pablo les dice, es mejor que se callen la boca y no hablen esas insensateces, porque si alguien entra y los escucha y todos están hablando lenguas a la misma vez, va a decir que están locos. Todo hágase en orden, porque Dios es Dios de orden. Pero no solamente eso, sino que también en el capítulo 11, en la observación de la cena del Señor, se convertían en unas orgías, porque este era una, un lugar donde había muchas diferentes tradiciones religiosas. Y era muy común que una persona tuviera una gran variedad de observaciones religiosas. Y además era la cuestión de cultura, la cuestión del día. Todos observaban todo esto. Y, en fin, hay mucho que decir. Pero el apóstol Pablo les escribe y les habla y les dice en el capítulo 1, versículo 12. Algunos decían, nosotros nos identificamos con Pablo. Pablo fue el que fundó la iglesia y por lo tanto es el apóstol que Dios nos envió para que nos enseñara y nos iniciara. Otro grupo decía, pero no eran estos mismos líderes que promovían estas cosas, sino que otros hermanos que habían creído en Cristo y que les encantaba la persona de Apolos o de Pedro o de Pablo, en fin, y que decían, yo soy partidario, me identifico más con Pablo, con Apolos, y ustedes
Si ustedes se dan cuenta, así el ser humano se identifica más con ciertas personas. Y los grupitos se formaban y luego había rivalidades entre unos y otros. El final del versículo 13 dice, ¿qué hay entre vosotros contiendas? Había pleitos y había conflictos, había divisiones. Y eso para el apóstol Pablo era todo lo opuesto a Cristo. Y los últimos de estos cuatro grupitos que menciona aquí decían, no, nosotros somos de Cristo, nosotros somos más originales. Nosotros venimos desde las raíces, de donde viene la fe cristiana y cuántos grupos y denominaciones no hemos escuchado esto. Nosotros sí somos verdaderos cristianos porque nosotros somos de Cristo únicamente. Nosotros no seguimos a nadie, a ningún ser humano, nosotros seguimos a Cristo. En fin, y lo que en el capítulo 1, versículo 21, Pablo les menciona, la nota esta del capítulo 1, versículo 21, es muy interesante lo que Pablo les dice, porque son dos frases que concluyen en la última, yo la puse las últimas dos frases, las últimas dos líneas de la última frase. Dice, ya que en la sabiduría de Dios, la nota que Pablo escribe en este versículo, plantea un tema importante que ha repercutido a lo largo de la historia de la iglesia, hasta nuestros días y aún sigue. Y nos dice que en ese sentido, siempre ha existido, y ustedes lo ven aquí, siempre ha existido la tentación de transformar el cristianismo de una realidad de relación adecuada, justa con Dios, que solamente Dios lo da, Dios lo revela al ser humano, transformarlo a una cuestión de sostener las ideas u opiniones correctas, o a sentir, a aceptar ciertas proposiciones, ciertas doctrinas que los líderes han formulado, que los líderes esperan de todo el resto de la comunidad. Y en este sentido la iglesia se ha diluido. Y no nos sorprendemos ver que la iglesia no ha sido de gran impacto en tiempos y ocasiones, se ha notado más, no ha sido de gran impacto en el mundo. Para Pablo la palabra esencial es fe, del griego pistis, que es fidelidad, que descansa, podríamos definirla en una dependencia absoluta, adecuada, de plena confianza en Dios para hacer lo que Dios ha prometido. Esto no lo produce el ser humano, esto es de Dios. Pablo se lo recuerda a los efesios en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fidelidad. ¿De quién? De Jesús el Cristo. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, porque Jesús fue enviado a este propósito. Entonces, nosotros no producimos fe, nosotros solamente recibimos el mensaje y creemos, es todo lo que hacemos, creemos en lo que Jesús ha hecho. En el Evangelio de Pablo, la palabra escándalo, vean ustedes el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra locura ahí, en realidad, es escandalón, que quiere decir algo alarmante. Y esto obviamente es el núcleo en el corazón del mensaje del evangelio que predica Pablo. Está la cruz, está un escándalo. Cuando usamos con tanta frecuencia la cruz como objeto de arte, nos cuesta, nos ha entumido en cierta manera pensar en ella como lo que era antes, en el primer siglo, un escándalo, un escandaloso método de pena capital. Nadie que era condenado a ser crucificado era una persona admirada. Si lo admiraban antes, era un líder
un caudillo quizás del pueblo que buscaba la liberación de la imposición imperial romana, quizá, pero esto en esencia venía a ser un escándalo. Y los equivalentes de este significado a nuestros tiempos modernos podría ser la silla eléctrica, podría ser la cámara de gas, podría ser la inyección letal. En el centro de nuestro santuario está una cruz. Es el símbolo de nuestra fe cristiana, no una representación económica, afluente, un rostro sonriente. No, es nosotros, si nos aferramos a los valores del mundo y permitimos que en verdad se suavicen las cosas y adoptamos estructuras que para Pablo están de acuerdo a la epístola, desaparecen en su tiempo, desaparecen. Entonces, ven ustedes, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, Pablo les dice a ellos en la misma epístola, así que hermanos, cuando fui, empezando el capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está el núcleo del Evangelio de Pablo, el escándalo de la cruz. Si nosotros nos desviamos en los significados esenciales de lo que es el Evangelio de Jesucristo, tenemos el riesgo de tropezarnos con la misma cruz, como lo dice Pablo ahí mismo en el capítulo 2, versículo 6. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen realmente, que terminan. Capítulo 1, versículo 23, lo mismo, más acá en la primera página. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo. Pero vean ustedes lo que pudo haber pasado del versículo 21 al versículo 22, porque los judíos piden señales. Y si ustedes ven en los evangelios, desde Mateo hasta Juan, los judíos siempre le pedían señales. Danos una señal que tú eres el Mesías. Y los griegos buscan sabiduría, les acabo de poner el mapa. Los griegos ellos anhelaban la sabiduría, querían entender las cosas. Pero dice, nosotros predicamos a Cristo para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En ese sentido nosotros vamos a ver el versículo 21 ahora. Las primeras dos expresiones de este versículo no parecen fluir lógicamente con la frase principal al final. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Aquí se muestra sabiduría, pero en realidad la primera frase es, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, Dios siendo un Dios sabio, vio que el ser humano, en su sabiduría, no llegó a conocer a Dios. La segunda sabiduría de la segunda línea es la sabiduría humana. Y por lo tanto agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Uno anticiparía que después de la segunda frase, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, podría haber dicho, pues, quizás uno esperaría una palabra de juicio de parte de Dios.
Quizá algo como en Romanos capítulo 1, versículo 24 o versículo 26 o 28. Dios los abandonó, Dios los entregó a su propia ignorancia. Pero en un contrario, leemos aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por el escándalo de la cruz. Si ustedes se dan cuenta entonces, en otras palabras, que las intenciones de Dios fueron frustrar los métodos humanos que el ser humano consideraba los más valiosos para discernir la deidad y lo eterno. Y Dios, al frustrar y poner de cabeza la sabiduría humana, trastornó lo más sublime, lo más alto, a la vez. Entonces, Dios complementa sus intenciones redentoras por su gracia, ambas reveladas en la palabra de la cruz, en la palabra del escándalo de la cruz. De esta manera, las palabras de Pablo en este versículo podrían leerse: el fracaso del mundo de conocer a Dios en la sabiduría del mundo, en la sabiduría netamente humana, toma lugar dentro del plan sabio de Dios. Y como fue ordenado en la sabiduría de Dios, el mundo fracasa a conocerle a Dios en su propia sabiduría. Si ustedes recuerdan la tentación en el huerto, eso era. En el capítulo 3 dice que Adán y Eva vieron el fruto del árbol que era codiciable, era bueno para la sabiduría. Ahora ven ustedes en el capítulo 1, versículo 26. Esta es la manera en la que Pablo les escribe. En este pasaje aprendemos sobre la comunidad de creyentes a la que Pablo escribe en Corintio. Porque lo insensato de Dios, dice en el capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. Algunos pocos entre los creyentes en Corinto, eran sabios, pero no todos. No eran poderosos. Sofos de filosofía. Sabios, sofos. Poderosos, dinatos, de dinamos. Y de alta cuna, eugenes, la mayoría no lo eran. Y esta demografía de la iglesia de Corintios refleja la empinada pirámide social de la cultura de la que esta comunidad es llamada a ser iglesia. No había clase media en el mundo grecorromano. En la cima de la pirámide había unas pocas personas ricas que, por lo tanto, eran automáticas personas de poder, influencia social y estatus, que podían haberse educado. Sin embargo, la mayoría de las personas en este mundo, y como lo era en la iglesia de los Corintios, eran muy pobres y por lo tanto carecían de estatus social. Y no tenían voz ni voto, eran invisibles. Solo producían para el sostén económico y social de la población ciudadana romana. Aquí en Estados Unidos, ustedes pueden imaginarse, hay una población que sería la gran multitud diversificada en nacionalidades y raza que ha venido a formar la comunidad indocumentada. La comunidad indocumentada en Estados Unidos trabaja arduamente, hasta 2, 3 trabajos ser posible, lucha y se dedica con mucho fervor a esto para finalmente, al fin del año, con el seguro social que muchas veces es fabricado, no esperar recibir ni un centavo, aún a pesar de que ellos hayan
se les ha quitado los impuestos y por lo tanto quedan en el anonimato en la sociedad. Esto es no tener voz ni voto. Y para muchos de los corintios en esta comunidad eran pobres, muchos eran esclavos, no tenían estatus, no tenían lugar en la sociedad, pero anhelaban ser identificados con alguien que era popular, que alguien que se respetaba o que se halagaba. Ven ustedes el versículo del 27 al 28 del capítulo 1. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, en una triada, en una porción repetitiva de 3, el apóstol Pablo les habla y les dice, Dios escogió, escogió, escogió lo necio para avergonzar lo sabio. Escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Escogió lo vil del mundo para deshacer lo que es. ¿Y cuál es el final de todo esto? El versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ningún ser humano podrá jactarse en la presencia de Dios. Y naturalmente, al ustedes observar esta triada que forma el apóstol Pablo en los versículos 27 y 28, para concluir la razón de esto en el 29, es Dios escogió para avergonzar y para deshacer. Y reducir a nada sus contrapartes. Los propósitos de Dios van contra las estructuras y valores de la cultura. Las acciones de Dios en Cristo ya han anulado el status quo del mundo en una construcción algo entrevesada pero enfática. Pablo declara que la elección contraria de Dios tiene como propósito último la eliminación de la jactancia. Y esto es a lo que Pablo va, porque en la misma epístola más adelante habla de los dones, porque muchos se jactan de tener la espiritualidad, de tener los misterios de Dios, de saber esto, saber aquello, con el propósito vano de recibir la gloria, de recibir. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo los conozco, vosotros os dais gloria unos con otros. Y por lo tanto, para que toda carne, vean ustedes el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en el griego, para que toda carne, pasa sarx, nadie se gloríe delante de Dios. Como toda la parte de la creación. Vean ustedes en el capítulo 3, ahí mismo está luego, versículos 21 al 23, así que ninguno se gloríe en los seres humanos, nada de lo que el ser humano puede producir, porque todo es vuestro. Los corintios estaban codiciando recibir un poco de la gloria que recibían los filósofos y dijeron, ahora en Cristo podemos nosotros decir somos de Cristo, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, en fin, y podemos compartir un poquito de esa popularidad y ser halagados, ser vistos como, mira los hermanos tan especiales. Pero todo es vuestro, dice ahí. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea toda la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En otras palabras, Pablo les dice, ¿por qué hacéis esto que no tiene sentido si ya todo es vuestro en Cristo sin que lo busquéis? Ya es vuestro.
Y el asunto principal aquí, la jactancia es un problema de proporciones considerables en esta carta. Aquí surge por la primera vez en el capítulo 1, capítulo 2. Pero Pablo ya ha reconocido las bases para el surgimiento de la jactancia. Acá en el capítulo 1, versículo 24, ven ustedes, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De tal manera que ahí les dice con la mano sobre su convicción de su corazón, que cualquier preocupación por la sabiduría que tienen los corintios, que este era un asunto de algunos hermanos líderes que estuvieron con Apolos, que se conectaron con Pablo o con Pedro, Cefas, en fin. Todo esto era un asunto entre ellos, pero esto realmente cuando estos líderes pudieron haber salido y pudieron haber ido a otros lugares a predicar a Cristo, esto es un hecho de un aferramiento por el poder y su influencia. En el versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos querían un pedacito de Cristo en ese sentido. Y los versículos 29, vean ustedes, a fin de que nadie se jacte en su presencia, conéctelo con el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Versículo 31 muestra que la principal preocupación de Pablo es exponer las bases de la jactancia egoísta y la falta de fundamento en que los creyentes atentan a halagarse de su estatus ante Dios, de su lugar en Cristo. ¿Pero por qué tiene que haber conflictos y divisiones? Si todos están en Cristo, ¿cómo pueden jactarse cuando es Dios quien los ha escogido a ellos? Y Dios es el que ha hecho de ellos lo que no eran antes. Y si algo somos es por la misericordia de Dios. Cuando la mayoría de ellos no tenían ni siquiera un prestigio mundano. En este mundo no tenían gran cosa. Cuando su sabiduría, justicia, santidad y redención son de Dios. Y cuando los creyentes tienen esa sabiduría, justicia, santidad y redención, solo porque está en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho todas estas cosas para el que cree. Vean ustedes en el versículo 30, mas el que está, por él está vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho a todos nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Tremendo. Los corintios anhelan la sabiduría, como muchas veces en la iglesia se anhela el querer entender y saber mejor, y una vez que uno se educa un poco, ahí anda, ¿cómo se llama? Altaneramente saludando a todos los hermanos porque ya se cree que sabe, está por encima de todos, pero la realidad no tiene nada porque es vanidad. Los corintios, en aquel entonces como ahora en nuestros días, los hermanos anhelan los dones, anhelan la sabiduría, anhelan todo lo de Dios, pero es saludable. ¿Qué será? Será como las palabras de Jesús, pero yo os conozco que buscáis gloria unos con otros solamente. Al identificar a Cristo con la sabiduría, Pablo trata de convertir los intereses en sabiduría de los corintios en la realidad de salvación que ellos tienen en Cristo. Ellos ya tienen todo esto en Cristo. En el versículo 24 lo define claramente. La fuente de la salvación no es lo que uno conoce o lo que uno adquiere, sabiduría o el don que uno recibe, sino más bien no es lo que uno
logra el estatus elevado que uno espera alcanzar al tener sabiduría como una posesión, como algo que se posee. Pues el asunto casi completamente es al revés, dice Pablo a ellos. No es lo que uno posee, por ejemplo, la sabiduría o los dones, en fin, sino quién lo posee a uno. ¿Quién lo ha redimido? ¿Quién se ha convertido en su Señor? Eso es la cuestión, en esencia. En ese sentido, Cristo se ha convertido en nuestra sabiduría. Vean ustedes, versículo 30. Porque por Dios se ha convertido en nuestra sabiduría. ¿Okay? Y en un esfuerzo muy distinguido de cualquier sabiduría mundana, Pablo refina la declaración invocando una serie de términos que no son básicos para Pablo, que son básicos para Pablo y que Pablo usa más comúnmente en la predicación del Evangelio de la Cruz: justicia, santidad y redención. La sabiduría puede haber sido una de las favoritas de algunos corintios, porque ese era el terreno donde se encontraban, saturados de todas esas corrientes. Pero Pablo coloca junto a ella, sin necesidad aparente de explicación, las otras tres. Versículo 30. Justicia, justificación, santificación y redención. Los cristianos afirman que sus alardes son siempre solo derivados. Pueden jactarse solo porque Dios los ha reclamado en Cristo y en Cristo les ha dado todas las cosas. Un tema que Pablo anuncia muy seguido, como ya antes lo hemos visto en el capítulo 3, versículo 21. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dios lo satura todo, porque todo es de Dios. Entonces, como está escrito, la única jactancia permitida es el alarde que uno tiene en el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El único alarde es el que ya se había dicho antiguamente por el profeta Jeremías, si ustedes recordarán. En Jeremías capítulo 9, 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 17 repite del profeta Jeremías. Y de esta manera es un estilo, viene a ser un estilo típico de Pablo visto a través de sus cartas a las iglesias. En Jeremías 9:24, Pablo ve la confirmación de que jactarse en el Señor es apropiado, de acuerdo al capítulo 1, versículo 31. Lo mismo que Pablo lo repite en el 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17, que cita literalmente al profeta Jeremías. Y nuevamente Pablo desacredita la edificación propia y alabanza de uno mismo, sino que al buscar vanamente la aceptación de otros y el honor y la gloria de otros, sino que más bien, si hay alabanza, sea alabado el Señor. Si hay gratitud por lo que Dios ha hecho. Presumir de uno mismo es perder la noción de que es Dios cuya obra ha hecho en todos nosotros lo que puede ser. Entonces, la única jactancia permitida es la que equivale a expresar gratitud a Dios por lo que Dios ha logrado y está haciendo. Hacer alarde en el Señor es dar crédito al Señor como la fuente de vida. Algunos corintios han perdido el rumbo en este tema y en nuestros días muchos de nuestros hermanos y hermanas cristianas muchas veces se han confundido quizá
y han comenzado a jactarse de sí mismos y de sus logros, como ha sido en el caso desde la primera apelación en adelante. Vean ustedes del capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo creo que aquí incluyen los dones, porque aquellos que tienen las lenguas no las pueden usar a menos que haya interpretación de lenguas, porque eso es el orden de Dios. Y saben ustedes una cosa, que los corintios hablaban en lenguas antes de conocer a Cristo, porque ellos la practicaban en la adoración del dios Mitras, en, las, en la adoración de las religiones místicas. Y a esta gente le encantaba el sensacionalismo y sugestionarse y ser transportados emocional y mentalmente. ¿Qué acaso no es uno lo que ha venido pasando en las iglesias en extremo a veces? Y luego quieren escuchar el halago de los logros espirituales que se han logrado y por tanto esto ha sido tremendamente retante y viene a ser también un tropiezo para la iglesia. Vean ustedes en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente espiritual, el núcleo, la esencia del Espíritu. La exhortación de Pablo está diseñada para recordarles a los corintios, como nosotros de la misma manera, en quienes Dios ha hecho tanto, dónde están y cuál es nuestro fin. Realizar la petición de Jesús del capítulo 17 del Evangelio de Juan, para que ellos sean uno como nosotros somos uno, bajo el benevolente propósito de Dios, donde nada se abusa, donde todo se valora y se honra, y donde todos participamos unidos. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice que no quiere saber nada. Ya lo vimos. Capítulo 2, versículo 2. No quiere saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, la cruz nos habla a nosotros de que Dios voltea de cabeza a nuestro mundo y lo que nosotros consideramos valorable quizás no sea lo que Dios considera valorable. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Quiero decirle a ustedes lo pueden escudriñar en otro momento. En el libro de los Hechos, capítulo 18, Sóstenes, si ustedes se dan cuenta, era un principal de la sinagoga de Corinto, a los que Pablo escribe. Sóstenes era un judío principal de la sinagoga en Corinto. Y en aquel entonces, en el capítulo 18, él fue uno de los que vinieron a la corte y demandaron a Pablo y hablaron muy mal de Pablo en la corte. Pero como era un asunto de creencia, el regidor romano les dijo a ellos, esto es un asunto entre ustedes. A mí lo único que me interesa es si el imperio es atentado. Y los echó fuera de la corte y Sóstenes, como principal de la sinagoga, se presentó ahí para hablar en contra de Pablo. Pero vean ustedes en 1 Corintios capítulo 1, después de un tiempo, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora este hermano
que en un tiempo rechazó furiosamente a Pablo cuando llegó él a Corintio por primera vez a predicar el Evangelio de la cruz. Ahora él era un hermano. Y en esto nosotros nos muestra que eso es lo que Pablo está tratando de fomentar, de enseñar y de guiar a estos corintios a hacer. Ay, Dios mío, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que nosotros consideramos tan vital y tan grandes, ahora que estamos en la presencia de Dios, cuando lleguemos a esa presencia de Dios, en lo absoluto, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas no tenían sentido y que eran insignificantes ante la vasta e eterna presencia del amor y el poder de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, oremos y continuamos en oración en esto. Bendiciones, paz, descanso en Cristo. Estaremos próximamente juntos en Cristo. Continuemos en Cristo. Recordémonos unos a otros en oración. Amén. Gracias, Señor.